Saludos a todos los seguidores de la página diabetesobesidad.com. En esta oportunidad quisiera tratar un tema sumamente importante, la insulinoresistencia y cómo llega a producirse la diabetes. Un paciente me ha dicho que en vez de escribir todos estos temas, por ahí sería más interesante eh, hacer un video como para que sea más didáctico, más interactivo. La idea sería que ustedes lo vean, lo puedan escuchar, aprender y si tienen alguna pregunta eh, a través de contactos en la página poder transmitirme las consultas sobre este video o sobre alguna otra cosa que deseen ver. Vamos a empezar. Insulinoresistencia y puse abajo cómo llega a producirse la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la insulina resistencia es el mecanismo previo a la aparición de la diabetes tipo 2. Es porque es el desarrollo y el camino que lleva hacia la diabetes tipo 2 y poder entenderlo nos va a llevar a poder entender el porqué del tratamiento y cómo corregirlo. Cuanto más sepamos, mejor vamos a cumplir el tratamiento y mejor vamos a entender los objetivos. ¿Cuál es la definición de insulinoresistencia? Bueno, es la disminución de la capacidad de la insulina para mantener una glucemia normal, dentro de lo normal. ¿Qué quiere decir? Que la insulina se volvió menos efectiva para lograr un buen control del azúcar. ¿Cómo es que pasa esto? Muy bien, nosotros tenemos una variación de la glucemia y en general los parámetros médicos son entre un máximo y un mínimo. La presión tiene un máximo, tiene un mínimo. El colesterol, las proteínas, todo tiene un máximo y un mínimo, no es un valor absoluto. Y la glucemia no escapa a esta realidad. Nosotros tenemos una variable de la glucemia durante el día que ustedes entenderán que sube cuando comemos, se baja en los estados en que dejamos de comer o que la utilizamos haciendo ejercicio. Y este valor es 70 miligramos por ciento, es decir, 70 miligramos de glucosa en 100 mililitros de sangre, como mínimo, y 110 en ayunas, es decir, cuando uno se levanta a la mañana, no debería pasar, para hablar de normal, de 110. Hay algunas asociaciones, como la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que en vez de 110 dicen que es 100 miligramos por ciento. Pero lo importante es que entendamos que hay un máximo en ayunas que es 110 miligramos por ciento. Y luego de comer es 140, 2 horas. Hay que esperar 2 horas. Después de comer está estandarizado, está visto hasta hoy que a las 2 horas recién la población en general tiene unos valores estables. ¿Qué pasa con esto? La insulina varía también, tiene unos rangos de mínimo y de máximo que tiene relación íntima, y ahora la vamos a ver, con los valores de la glucemia. ¿Cuándo sube y cuándo baja la insulina? Muy bien, ustedes ven acá que hay un pico de glucemia, probablemente postprandial, luego de comer, y este pico coincide con que la insulina en ese momento está baja. ¿Cuál es la reacción? Bueno, al subir la glucosa, la insulina también sube. Y esta elevación de la insulina produce que se reduzca la glucosa. Y así, si ustedes ven, hay como si fuera en espejo la insulina y la glucemia. Cuando la glucosa sube, da una señal, esta glucosa, al páncreas. El páncreas larga insulina secreta, se dice larga insulina, y esta insulina secretada, expedida, largada por el páncreas, va hacia unos receptores que hacen que la glucosa baje. Nosotros tenemos células en el organismo y entre ellas están las células del hígado, del músculo y de la grasa que tienen una característica especial y la glucosa que circula en la sangre. Cuando decimos que el paciente con diabetes tiene la glucosa alta, no quiere decir que tiene más glucosa que una persona que no tiene diabetes. Simplemente que esta glucosa en una persona sin diabetes entra a los distintos órganos y en los pacientes con diabetes, por un defecto que ahora vamos a ver, no ingresa. Entonces está alta, pero en la sangre, está circulando. Esta glucosa ingresa a la célula, de todas las células, pero del hígado, del músculo y de la grasa, a través de un canal de glucosa. Pero ¿cuál es la característica de este canal de glucosa? Que tiene adosado, pegado, un receptor de insulina. Es decir, tenemos un canal de glucosa que ahí está representado como si fuera un cañito, un caño, una perforación a través de la membrana
de, de la célula y esta perforación es muy selectiva y va a dejar pasar glucosa, pero tiene al lado un receptor de insulina. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la diapositiva anterior que cuando la glucosa subía, subía la insulina y esta elevación de la insulina hacía descender la glucosa? ¿Cómo hace eso? Bueno, ahí tenemos la insulina circulando también por la sangre, que se ha elevado y ha subido su nivel porque la glucosa también subió, y esta insulina se adhiere al receptor, si ustedes ven, hice el receptor muy representativo como si fuera una cerradura y una llave, coincide, cuando la insulina se pega en ese receptor, el canal de glucosa, pasan un montón de mecanismos, hay un montón de cosas que van pasando, pero sobre todo el canal de glucosa, que es lo que nos interesa ahora, se abre y permite que la glucosa ingrese al hígado, al músculo y a la grasa. Por lo tanto, este es el mecanismo normal que sucede a todos los seres humanos. Canal de glucosa, glucosa, receptor de insulina, la insulina se adhiere al receptor, se abre el canal de glucosa e ingresa la glucosa a las células. ¿Qué pasa con la insulina resistencia? ¿Cuál es la causa de la insulina resistencia? Bueno, tenemos lo mismo, el hígado, las células hepáticas, musculares y grasas, la glucosa circulante, el canal de glucosa y el receptor de insulina. Hasta acá es todo igual que lo que vimos en la diapositiva anterior, con una diferencia. El receptor de insulina tiene un defecto, está fallado. ¿Cuáles son las fallas? Bueno, pueden ser fallas genéticas en general. Se ve que todos los receptores de insulina tienen algún defecto genético en los pacientes que terminan con diabetes. En los pacientes que tienen insulinoresistencia también hay un defecto genético, un defecto en la fabricación de este receptor. Pero a veces también no solo es condición única que el receptor esté fallado, sino que a veces se ponen en juego algunas hormonas que contrarrestan el efecto de la insulina. La obesidad es otra de las causas, el sedentarismo y la mala alimentación son algunas de las causas de que este receptor de insulina termine fallando. ¿Cómo compensa el organismo esta falla? Bueno, fabrica más insulina. Hay mayor cantidad de insulina circulante porque cuando la insulina se pone en su receptor, no responde el receptor adecuadamente, el nivel de glucosa sigue elevado, este nivel de glucosa elevado le dice al páncreas, todavía hay azúcar elevada, el páncreas responde fabricando más insulina, y lo que habitualmente detectamos es glucosa normal o tendiente a estar en el nivel superior, con insulina también elevada. ¿Qué pasa con esto? El receptor está fallado, hay más cantidad de insulina y acá lo representé con dos partículas de insulina en el mismo receptor. Cuando estas dos llegan, a veces, esto es representativo, no significa que son dos, simplemente para que me entiendan, necesito más insulina para que ese receptor responda y ahí sí se abre e ingresa la glucosa al tejido. Entonces, acá vemos la insulinoresistencia representada en esta curva, donde la glucemia se mantiene dentro del rango normal, pero ustedes ven que la insulina está elevada. Para tratar de mantener el nivel normal de glucosa, mientras el páncreas funciona, libera mayor cantidad de insulina. Mayor cantidad de insulina es secretada en la sangre, uno lo puede medir y ver que los valores están por sobre el valor normal, aunque, y esto es importante, el azúcar se mantenga normal. Y acá hay un dato importante. Acá vemos representado, es simplemente una representación, lo que sería el rango normal de insulina. Ustedes por ahí la miden en esa etapa, en la etapa inicial, y ven que la insulina y la glucosa están dentro del valor normal. Entonces uno dice, ah, bueno, no pasa nada, está todo bien. Sin embargo, hay un sistema que se utiliza, que se llama OMA, por sus siglas en inglés, que es una normatización de la glucosa, cuyo valor normal es menor a 2,71. ¿De qué trata este OMA? Bueno, ahí abajo lo pueden ver en la diapositiva. Es la insulina por la glucosa dividido un valor. Si la glucosa se mide en milimoles litro, será dividido 22,5, y si está en miligramos decilitro, dividido 405. Esto se los dejo por si lo quieren hacer ustedes con sus propios análisis, pueden hacer este valor. ¿Qué significa este OMA? Que
Por ahí el valor de la insulina es normal, está dentro del rango. Por ahí el valor de la glucosa es normal, debe ser normal y estar dentro del rango. Pero cuando uno compara la insulina con la glucosa, resulta ser que esta insulina es demasiado alta para la glucosa que me está midiendo. ¿Qué quiere decir? Cuanto más insulina tengo yo, menos glucosa debo tener. ¿Se entiende? En la segunda diapositiva hemos visto que al subir la insulina, la glucosa baja. Al bajar la insulina, la glucosa sube. Quiere decir que cuanto más insulina, menos glucosa. ¿Qué pasa si yo la insulina la tengo en el nivel más alto y la glucosa en el nivel más alto también? Bueno, ahí me está hablando de una insulinoresistencia. Necesito más insulina para que la glucosa se mantenga dentro del valor normal. ¿Qué pasa si la glucosa también está muy alta? Si la glucemia está muy alta. Bueno, me está dando un valor, una idea de que hay insulinoresistencia. Por eso es importante que a todo paciente que se sospeche que está pasando esto, pacientes obesos, con familiares con diabetes, con algo que se llama acantosis nigricans, cuando ustedes ven en el cuello, acá atrás del cuello, unas manchas oscuras y uno dice, uy, parece suciedad que no sale, eso se llama acantosis nigricans y se produce con el exceso de insulina. Entonces, cuando uno ve eso también es sano pedir insulina. Y si la insulina está normal y la glucosa está normal, hacer esta división, ahí lo tienen abajo la fórmula, porque si da más de 2,71, aunque estén dentro del rango normal, ya hablamos de insulinoresistencia. ¿Cuáles son las causas de insulinoresistencia? Las vimos muy por encima en la otra diapositiva, y ahora las vamos a ver una por una. La alteración genética del receptor de insulina. Por eso es importante que haya familiar de primer grado con diabetes. Uno cuando ve un paciente por primera vez con diabetes, le pregunta si tiene algún familiar y suele haber un papá, un abuelo, una abuela que sufrió de diabetes. Entonces, hay una carga genética hereditaria, a veces sí, a veces no se encuentra, pero está hereditaria, que hace que el receptor de insulina sea defectuoso. Hormonas opuestas a la insulina, los corticoides, algunos medicamentos, algunos trastornos hormonales, eh, problemas en la tiroides, problemas en otras hormonas, producen a veces que compitan con la insulina, hagan efectos contrarios a los que la insulina hace y esto genera insulinoresistencia por medicamentos. Hay pacientes con corticoides en forma crónica, con artritis reumatoidea, fibromialgia o alguna otra patología reumatológica que terminan teniendo insulinoresistencia por el uso de corticoides. La obesidad. Ya se sabe hoy en día que la obesidad no es solamente un problema de sobrepeso y todos los trastornos que trae el exceso de peso en las articulaciones, en el corazón y demás, sino que se sabe que el tejido graso genera algunas hormonas, es un tejido también endocrino. Quiere decir que produce algunas hormonas que compiten con la insulina y también producen trastornos. Pero el tejido graso también libera ácidos grasos, triglicéridos y otras sustancias grasas. Estas sustancias grasas producen lo que se llama lipotoxicidad, intoxican al páncreas y el páncreas responde mal. Entonces responde mal a la glucosa que llega y como responde mal a la glucosa que llega, se produce una insulinoresistencia, requiere más insulina para poder lograr el mismo efecto que cuando no hay insulinoresistencia. Pero aparte, la célula grasa produce sustancias inflamatorias. Inmunoglobulina, factor de necrosis tumoral y un montón de sustancias que no importan el nombre, pero que producen una inflamación crónica en los tejidos y también llevan a la insulinoresistencia. El sedentarismo. Se está viendo también que el músculo también libera una hormona que se llama iricina, que es una hormona que libera el músculo justamente y que eh, produce cambios en el tejido adiposo, en la célula de la grasa, y que estos cambios la hacen que no libere tantas sustancias tóxicas, ni hormonas, ni nada que habíamos visto antes, la hace una célula grasa más sana, para que me entiendan. Al no hacer ejercicio, al perder masa muscular, esta iricina baja y también los efectos beneficiosos de la misma. Pero otro concepto importante es que el músculo absorbe glucosa, como hemos visto antes.
La mitad, el 50% de la absorción de la glucosa sobre el músculo se produce por la insulina, con el receptor de insulina y el canal de glucosa. Pero hay un 50% de absorción de glucosa que el músculo la realiza simplemente con el ejercicio. El ejercicio solamente hace que el músculo absorba glucosa. Si el músculo empieza a absorber glucosa, la glucosa baja, por lo tanto no hace falta tanta insulina, mejora la insulinoresistencia. Y ni hablar de las dietas desbalanceadas, ricas en grasas, ricas en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono simples son aquellos que se absorben rápidamente, como por ejemplo el azúcar, los jugos naturales, las bebidas, las gaseosas comunes, no las light, tienen azúcar y ese azúcar se absorbe rápidamente, sube la glucosa rápidamente en sangre y esta elevación rápida de la glucosa en sangre genera que haya mucha oferta y que se requiera más insulina. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver el tratamiento de acuerdo a, a las causas que hemos visto antes. Pero ¿qué pasa con la insulinoresistencia? Este gráfico lo vimos antes. La insulina se eleva, la glucosa se mantiene dentro de los valores normales, pero a expensas de que el páncreas genere mucha insulina. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, puede pasar dos cosas. Una, o tres cosas. Una es que con el tratamiento mejore y de a poco la curva vaya hacia la izquierda, quiere decir que empiece a mejorar todos los parámetros del paciente y cada vez haya menos insulina, que es lo que se busca como señal de respuesta. Pero puede pasar que aunque esté la insulina en el máximo, que el páncreas fabrique toda la insulina que puede fabricar y esté al máximo, la glucosa empieza a subir igual. Y ahí ya no la tenemos dentro del rango, ya la glucosa se disparó hacia arriba. O puede pasar que el páncreas se agote. Y ese agotamiento del páncreas hace que la insulina caiga. Si la insulina estando elevada tenía una glucosa normal, cuando empieza a caer, obviamente la glucosa empieza a subir. ¿Y qué pasa cuando sube la glucosa? ¿En presencia de qué estamos? Bueno, estamos en presencia de diabetes. Por eso era el camino a la diabetes. Por eso explicaba que estos mecanismos de insulinoresistencia puede que haya pacientes que no terminen con diabetes, pero es muy probable que los pacientes con diabetes empiecen de esta manera. Podemos detectar a un paciente con diabetes en las etapas previas a la diabetes, que es la insulinoresistencia, donde vemos que la glucosa todavía está normal, que el paciente tiene muchos factores de riesgo, que la insulina está alta y este es el momento ideal para actuar. Hay pacientes a los que le digo, mire, usted está perfecto, no tiene nada, está bien, es el momento de cuidarse. Nosotros tenemos una idea que nos debemos cuidar cuando hay una enfermedad y lo ideal es pensar, bueno, me voy a cuidar porque no tengo ninguna enfermedad. Para llegar más lejos, para llegar en mejor estado a la vejez, lo ideal es cuidarme ahora que estoy bien. Por lo tanto, es de buena práctica con pacientes con acantosis nígricans en el cuello, como les decía, con sobrepeso u obesidad, familiares con diabetes, familiares con obesidad, con dietas malas, con sedentarismo, por lo menos alguna vez pedir no solo la glucosa, decirle a su médico, quiero medirme la glucosa, sino también medir la insulina. Y si están bien los dos parámetros, hacer esa cuenta que les mostré que se llama OMA, de hacer insulina por glucosa y depende dividido 22,5 dividido 405, fíjense la fórmula, y si me da más de 2,71, prender el alerta, decir, uy, ya estoy con insulinoresistencia, ya me tengo que poner a hacer todo lo posible para poder mejorar estos parámetros. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque ¿es la insulinoresistencia un problema o es simplemente que estoy forzando el páncreas? Si solamente fuera que estoy forzando el páncreas, ya tenemos un problema, ya ahí tenemos que hacer algo. No puede ser que arriesguemos la salud del páncreas y forzarlo tanto alegremente. Tenemos que tratar de cuidar esto. Pero, ojo, la insulinoresistencia también muestra complicaciones. La generación de hipertensión tiene relación con la insulinoresistencia. Por eso es tan frecuente ver diabéticos con hipertensión, porque ambos tienen insulinoresistencia y genera hipertensión. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay alteración en las hormonas que regulan la presión. Disminuye el ON, ahí dice ON, óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, hace que la arteria se abra. Si la arteria se abre, la presión es menor. Si yo tengo líquido y lo aprieto, aumento la presión. Si lo relajo a la arteria, la presión disminuye.
ese óxido nítrico está disminuido por acciones de la insulina en el endotelio. Hay un incremento del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es un corticoide que fabrica nuestro organismo. Y este cortisol hace que el músculo de la arteria tiene una pared que es muscular, y ese músculo se agranda. Si se agranda, el diámetro es más chico de la arteria y hay más presión, hay más tensión en esa arteria. Pero aparte el cortisol hace que se retenga sodio, más líquido adentro de la arteria, más presión, y actividad simpática. ¿Qué es la actividad simpática? Bueno, la adrenalina, la noradrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca y que producen vasoconstricción, achicamiento del diámetro de esa arteria, generando también hipertensión. Pero también esta insulina aumenta la rigidez arterial. La arteria ya es más rígida, no se relaja ni se contrae con tanta facilidad, es más rígida y esto aumenta la presión. Y hay otro sistema que se los menciono, no importa si se acuerdan el nombre o no, que es renina, angiotensina, aldosterona, que es a donde actúa el enalapril famoso, el losartán, en este sistema, que es un sistema que genera vasoconstricción, que se achique la arteria, pero también la aldosterona es una hormona que hace que se retenga sodio, generando hipertensión. Pero además, la insulina en exceso hace la sangre más viscosa, menos fluida, los capilares tienen menos llegada, por esta viscosidad, hay menos llegada de sangre a los tejidos periféricos, generando falta de oxigenación en estos, con las consecuencias que ya sabemos. Ustedes conocen todas las patologías que trae la insulinoresistencia y la diabetes a las arterias. Los pacientes con diabetes suelen tener problemas renales, problemas en la vista, en la retina, pero ya se ve daño en estos tejidos previamente a la aparición de la diabetes, con la insulinoresistencia. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, dijimos que el receptor de insulina está defectuoso, entonces hay una alteración genética del receptor de insulina. ¿Hay un tratamiento para esto? No. Pero ¿qué debemos hacer? Hay que hacer una consulta temprana cuando hay un familiar con diabetes. Es decir, que mi papá, mi mamá o un hermano, un abuelo, una abuela tengan diabetes, tiene que llamarme la atención y decir, bueno, voy a ir al médico y a comentarle que tengo un familiar con diabetes y que si yo estoy con sobrepeso u obesidad, con más razón, para poder detectar a tiempo este problema de la insulinoresistencia. Las hormonas opuestas a la insulina, habíamos dicho que el cortisol, el corticoide, la betametasona, dexametasona, todas estas hormonas son contrarias al efecto de la insulina. ¿Qué debo hacer con esto? Bueno, no automedicarse. ¿Por qué pongo no automedicarse? Porque en muchas ocasiones el corticoide es el tratamiento ideal. No hay otro. Hay pacientes que van a andar bien con corticoide. Y si usted tiene diabetes o usted tiene insulinoresistencia, no se pelee con el médico. Avísele y dígale, mire, yo tengo un problema con la glucosa. eh, si el médico dice, bueno, igual vamos a usar el corticoide, perfecto, pero usted no se automedique y tenga cuidado porque muchos antialérgicos vienen con corticoide y si uno no está atento, probablemente tome un corticoide sin darse cuenta. Entonces, no automedicarse es el consejo. La obesidad, bueno, bajar de peso. En una ocasión un médico decía que lo peor que le puede pasar a un paciente con diabetes es que el médico se entere que, un paciente con obesidad, lo peor que le puede pasar es que el médico se entere que tiene diabetes, porque se va a dedicar a la diabetes y se va a olvidar de la obesidad, cuando el tratamiento de la diabetes es la obesidad. Si bien no es tan así, pero la idea es interesante. Tratar la obesidad mejora todos los otros parámetros, incluido la insulinoresistencia y ni hablar de la diabetes. Hay que bajar de peso, para eso se requiere, es importante concurrir a un médico, a un nutricionista, hacer ejercicio, hay un montón de cosas que se requieren para bajar de peso. Y no se requiere llegar al peso ideal. Se han visto beneficios con una reducción del 5% del peso original. ¿Qué pasa con el sedentarismo? Bueno, hay que hacer ejercicio, pero acá la idea que puse acá es ejercicio responsable. ¿Qué significa ejercicio responsable? Bueno, ejercicio responsable es hacer ejercicio en forma frecuente, en forma consciente,
con cierta cantidad de minutos por día, con cierto asesoramiento para hacer ejercicio que no nos haga mal, tratar de tomarlo en serio como una rutina diaria, no abandonar a la primera complicación, sino hacer el ejercicio como un tratamiento que debo hacer para estar mejor. Y las dietas desbalanceadas, bueno, plan alimentario por un profesional. Es muy... el plan alimentario, la dieta que hace la gente tiene mucho de creencia, mucho de que a mí me sirve hacer esto y que fulano me dijo tal cosa, mengano me dijo tal otra, sin ningún tipo de aval científico, simplemente por comentarios que vi o en Facebook o comentarios que me dijeron un vecino, etc. El plan alimentario debe ser personalizado y por un profesional que se dedique a la nutrición, ni siquiera cualquier profesional. Bueno, muchas gracias, espero sus comentarios, espero que les haya servido. Si necesitan algún tema en especial, lo podemos preparar y se lo transmitiré en la próxima. Muchas gracias.